Bueno, demos inicio a la clase de hoy con este tema que es dependencias funcionales. Haciendo una recopilación de lo que hemos visto hasta el momento, vimos el modelo, primero una introducción general para saber de dónde vienen las bases de datos. Posteriormente nos hemos abocado a todo lo que es el modelo entidad-relación. Hemos hecho algún ejercicio. Luego hemos hecho el modelo relacional, del cual nos falta todavía practicar algo y lo vamos a hacer el día de mañana. Y el siguiente tema, que también está relacionado al modelo relacional, es el tema de normalización. Pero para ver normalización tenemos que ver previamente un pequeño tema, muy corto, que es el tema de dependencias funcionales, que lo vamos a simplificar con D.F. que para todos los objetivos va a ser dependencias funcionales. Los objetivos los vamos a poder revisar, el contenido también. Bien, vamos a dar ahora una definición formal de llave, ¿no? De llave primaria. Sabemos, de momento, una llave primaria es un atributo o conjunto de atributos que permite identificar unívocamente los datos de una base de datos y que además estas pueden ser interpretadas. Para ser interpretadas, pues no tienen que ser aleatorias, es decir, no es cualquier información que está guardada ahí. Tiene que ser una información confiable, verdadera, etc. Bueno, ahora, esa definición de llave la podemos ver acá como una definición formal, ¿no? Entonces, también hemos visto que hay R minúscula y R mayúscula. R mayúscula es el esquema de la base de datos. El esquema de la base de datos para nosotros, ¿qué es? Es la estructura de datos de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, si es estudiante, el campo carnet, ¿qué va a tener? El campo nombre, ¿qué va a tener? El campo dirección, ¿qué tipos de datos va a tener? Y así sucesivamente. Y además, ¿qué con qué se relaciona? Entonces, a eso le llamamos R, a todo el esquema que se tenga de la base de datos. Y R de R minúscula de R, que está acá, ¿no? Es las instancias, es decir, los datos mismos que están definidos sobre ese R mayúscula. Entonces, los datos de los estudiantes es R minúscula. Sobre qué datos se tiene de los estudiantes como su código SIS, nombre, dirección, teléfono, es R mayúscula. Ahora, formalmente, ¿qué me dice una llave? Sea R una relación. Entonces, un subconjunto K de R, o sea, un subconjunto K de atributos de R es una llave, dice de R, si en cualquier relación válida R, es decir, cualquier instancia que yo tome de la base de datos, y de esa instancia somos, por ejemplo, en la universidad, por decir, más de 70,000 estudiantes, y de esos 70,000 estudiantes tomo dos tuplas, cualquier, al azar, dos registros, T1 y T2, de esas instancias, tales que las dos tuplas sean distintas. Entonces, el conjunto de datos que define la llave sobre la primera tupla va a ser distinta al conjunto de datos que define esa llave sobre el segundo conjunto de tuplas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si tomo la tupla de Carlos, que tiene un código SIS 2012 20 21 3, y tomo la tupla de María, que tiene 2015 20 25 4, entonces, si ese atributo K es el código SIS, entonces los datos que determinan esas llaves van a ser diferentes. Eso quiere decir esta definición de llave. Bien.
Bueno, aquí está la explicación que les di, pero yo les di un poco más explicativa, así que ya. Entonces, acá, por ejemplo, bueno, aquí se ha desfasado un poco mi diapositiva. Tenemos departamento, ¿no? Nombre de departamento y localización. Donde el número de departamento es atributo llave que identifica unívocamente a cualquiera de estos. Eso ya lo vimos, ¿no? Bien. Ahora, tenemos la definición de dependencia funcional. Una dependencia funcional es una propiedad semántica. ¿Qué significa esto? Una propiedad de interpretación de un esquema de relación que determina para cada valor de un conjunto de atributos un otro conjunto de atributos. Y semántica quiere decir que hay una interpretación lógica que puedo hacer de esa relación. Además, podemos ver una dependencia funcional como una restricción de cardinalidad. ¿Cómo la definimos? De esta manera. Si X es un atributo o conjunto de atributos que es parte del esquema de relación R, y tengo otro conjunto de atributos o conjunto de atributos o atributo que también es parte del esquema de relación R, entonces la dependencia funcional X y Y se cumple en R si cualquier relación válida R de R y para toda par de tuplas T1 y T2 perteneciente a R, se cumple que T1 de X es igual a T2 de Y, ¿no? Entonces, si se fijan, está basado de alguna manera en la definición de la llave primaria que dimos en la diapositiva anterior. ¿Y esto qué quiere decir? Si tomo un conjunto de atributos, de todos los atributos que tengo, y otro conjunto de atributos diferente a X, o donde algún elemento puede ser parte de X, pero no de ninguna manera todos, perteneciente a R, entonces existe una dependencia funcional X a Y en R, si tomando dos tuplas cualquiera de las instancias, entonces a partir de los atributos X, voy a encontrar los mismos atributos Y en la segunda tupla, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tomo T1, si tomo un conjunto de atributos X, en este caso X para nosotros puede ser el código SIS, y tomo otro conjunto Y, que es el nombre y la dirección, entonces yo quiero decir, a partir del código SIS, puedo encontrar el nombre y la dirección del alumno, o del docente, o del administrativo, ¿no? El código SIS me permite encontrar el nombre del alumno, el nombre de la dirección del alumno. Esta relación es una dependencia funcional si se cumple en todos los casos. Entonces, si yo tomo de los 70.000 estudiantes igual dos tuplas, entonces, si en las dos tuplas X es el código SIS, entonces el conjunto de atributos que voy a encontrar siempre va a ser el mismo. Entonces, para la primera tupla, si tomo el código SIS, voy a encontrar el nombre y la dirección. Y para la otra segunda tupla aleatoria, si tomo el código SIS, igual voy a encontrar el nombre y la dirección. Eso quiere decir esta definición. Entonces, una dependencia funcional simplemente es una relación lógica entre dos conjuntos de atributos, o un atributo y un atributo único, ¿no? Entonces, X puede ser un atributo o un conjunto de atributos, y Y puede ser un atributo o un conjunto de atributos. Entonces, esta dependencia funcional es una relación lógica. Entonces, el lado X siempre van a ser llaves o posibles llaves. El lado Y van a ser no llaves, atributos no llaves. Los lados X también se dicen atributos primos. O sea, todo lo que es atributo llave o posible llave se denomina atributo primo. Y todo lo que es Y se denomina atributo no primo. Bien. Ahora, vamos a ver algún algoritmo para
encontrar. Por ejemplo, sea F el conjunto de todas las dependencias funcionales de F, y F más y el cierre o clausura de todas las dependencias funcionales, F más es igual a XY y se puede deducir a partir de F. XY entonces quiere decir que Y depende funcionalmente de X. ¿Qué es F más? Hay dos formas de encontrar dependencias funcionales. ¿Por qué tenemos que encontrar? En el esquema normal, vamos a poder identificar un conjunto de dependencias funcionales que son obvias, ¿no? Por ejemplo, el nombre del estudiante depende del carnet del estudiante. Y así sucesivamente, en todos los casos. En ese sentido, hay dos formas de poder encontrar otras dependencias que no son tan obvias, como decir que el nombre depende del código SIS, o el carnet depende del código SIS, o el nombre depende del carnet. Para ello tenemos dos formas de hacer. Uno son los axiomas de Armstrong, y otra forma de encontrar eso, pues son el algoritmo F+, que es lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para entender más qué es una dependencia funcional, hallar la dependencia funcional, dice nuestro ejemplo de la relación y algunas posibles llaves. Entonces tenemos empleado aquí que dice que tengo como atributos carnet, nombre, dirección, nombre de departamento, carnet de identidad del jefe y número de departamento. Entonces aquí tengo una dependencia funcional 1 que me dice que a partir del carnet determino el nombre, la dirección y el número de departamento donde el empleado trabaja. Y a partir del número de departamento determino el nombre del departamento y el carnet de identidad del jefe de ese departamento. Entonces, si se fijan acá, entre la dependencia funcional 1 y la dependencia funcional 2, existe un elemento que se repite. En la dependencia funcional 1 tenemos número de departamento en el lado Y, porque esto es X y esto es Y. Entonces tenemos en el lado Y. Y en la dependencia funcional 2 tenemos número de departamento en el lado X y ya no en el lado Y. Por tanto, yo puedo aplicar un conocimiento previo que tenemos de álgebra que se llama la transitividad, que me dice de X determino Y, de Y determino Z, entonces a partir de X determino Z. Entonces yo puedo decir, carnet de identidad determina el número de departamento. Vengo de aquí y aquí, ¿no? Y de número de departamento determino el nombre de departamento, de acá. Entonces, como consecuencia lógica, yo puedo decir a partir del carnet, determino también el nombre del departamento. Esto entonces por el axioma de Armstrong de transitividad. Bien. Entonces, eso que hemos usado es una regla de inferencia dada por Armstrong o propuesta por Armstrong. Son 6 los axiomas o las reglas de inferencia. Los primeros 3, estos 3 que estamos viendo, que son los de flexibilidad, aumentación y transitividad, son completos y son las 3 primeras reglas de Armstrong. Completos, ¿por qué? Porque no necesito de estas otras 3 para hallar nuevas dependencias, solo necesito de estas. Pero para hacernos la vida más fácil, se han creado estas 3 complementarias que nos ayudan a no ser tan repetitivos utilizando repetidamente esto para obtener uno de estos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la reflexividad. ¿Qué me dice? Si el conjunto de atributos X es parte de Y, entonces también Y determina X.
Esto, en palabras simples, quiere decir que todo atributo se determina a sí mismo. Por ejemplo, el código SIS, que es X, se determina a código SIS también, a sí mismo. Si X es el carnet de identidad, entonces el carnet se determina a sí mismo. Si estamos en un supermercado y tenemos el código del producto, entonces código del producto se determina a sí mismo. Entonces, como pueden ver, en explicación es más sencillo que lo que aparentemente dice acá este esquema de fórmula. Luego, la segunda regla es aumentación, ¿no? Dice, si tengo una dependencia funcional X hacia y le aumento atributos por izquierda o por derecha, entonces la dependencia funcional se mantiene. Eso significa que XZ determina a YZ. Y por último, transitividad, el que se aplicó en el anterior ejercicio, que dice, tiene la misma lógica que en el álgebra, ¿no? Dice X determina Y determina Z, por tanto, X determina Z. Y algunas reglas de inferencia adicionales, como por ejemplo la unión, ¿no? Dice X determina y X determina Z, por tanto, X determina a y Z, ¿no? Entonces, el lado X es como que factorizamos y me queda el YZ a la derecha. O descomponemos. X determina y Z es parte de Y, entonces X también determina Z. Y pseudotransitividad. X determina Y WY determina Z. Entonces, como aquí X determina Y, entonces X se reemplaza en Y, entonces WX también determina Z. Esas son las reglas de inferencia. Aquí hay una demostración de la regla. Todas las reglas son demostrables, ¿ya? Aquí hay una como un ejemplito de cómo se demuestra, para quien tenga la curiosidad de ver. Bien, entonces, una forma de encontrar nuevas dependencias funcionales, porque eso necesitamos realizarlo en el proceso de normalización, son los axiomas de Armstrong que acabamos de ver. Otra forma es el conjunto mínimo de dependencias funcionales. ¿Qué es un conjunto mínimo de dependencias funcionales? Es un conjunto de dependencias en una forma estándar o canónica sin redundancia. Es decir, tienen que estar identificadas todas y cada una de las dependencias sin que falte una y sin que sobre una. Es decir, las mínimas necesarias. Ahora, un conjunto de dependencias funcionales es mínimo si satisface tres condiciones. La primera dice, cada dependencia funcional F tiene un atributo simple en su lado derecho. Entonces hay que ir simplificando de manera de tener un atributo simple en el lado derecho de la dependencia. Otro dice, no podemos cambiar ninguna dependencia de F y que tiene un conjunto de dependencias que son equivalentes a F. Es decir, si hemos encontrado una dependencia y ya no es posible cambiar, entonces hemos encontrado la dependencia única que se va a quedar como representante de todas las otras dependencias. Y la tercera dice, no podemos reemplazar ninguna dependencia X en F con una dependencia YA, donde Y es un subconjunto propio de X y que tiene un conjunto de dependencias que son equivalentes a X. Entonces, tampoco puedo encontrar dependencias funcionales equivalentes. Al ser mínimo, no tiene que haber posibilidad de que dos dependencias sean equivalentes. Bien. El hecho de encontrar nuevas dependencias a través de los axiomas es razonamiento y análisis de las dependencias que tengo. Lógico, obviamente razonamiento lógico. En este otro caso,
para el algoritmo F+. Y no razonamos, sino que ejecutamos este algoritmo y el resultado va a ser el conjunto mínimo de dependencias funcionales. Entonces, alternativamente, puedo hallar el algoritmo, las nuevas dependencias con el algoritmo F+, o puedo hallar usando los axiomas. En este algoritmo tenemos como entrada primero el conjunto de atributos X. Y como salida el conjunto de todas las dependencias funcionales que son mínimas. Esa salida vamos a guardarla en otra variable que es X+. ¿Cómo funciona el algoritmo? Y mañana lo vamos a hacer correr. Dice, tomo primero y dice X+ es igual a X. ¿Ok? Entramos en un loop, o en un ciclo, y dice, repetimos. Hasta que el viejo X+ sea igual a X+. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber un cambio entre estas dos variables constantemente, pero en algún momento se van a hacer iguales. Y cuando se hagan iguales, entonces quiere decir que el proceso se ha detenido. Entonces aquí repetimos y decimos viejo X+ igual a X+. Y decimos por cada dependencia funcional y es Z en F, hacemos lo siguiente. Si Y es parte de X+, entonces X+ va a ser igual a lo que tenía X+, unión el lado derecho de la dependencia. Aquí hay dos ciclos, si se dan cuenta. Este ciclo externo que me controla que ya no haya más cambios, y este for each acá que dice que tengo que recorrer todo el conjunto de dependencias funcionales F, ¿no? Entonces hay dos bucles anidados. Bien, eso es en cuanto a dependencias funcionales. Cómo funciona el algoritmo, etcétera, lo vamos a ver el día de mañana. Bien, eso nos sirve como base para este siguiente temario. Si se fijan, el título dice formas normales basadas en dependencias funcionales. Entonces, obvio que necesitamos el concepto de dependencia para realizar las formas normales. Como de costumbre hay objetivos que los van a leer, contenido, y nos vamos a ir directamente acá. Bien. Esto es lo que hemos estado trabajando hasta ahora, que es el proceso de diseño, ¿no? Entonces, obviamente, partimos primero por un problema. Entonces, realizamos el diseño conceptual. Esto me permite encontrar un esquema conceptual, que es el modelo ER. Luego pasamos al diseño lógico, que permite encontrar un esquema lógico, que es el modelo relacional, ¿no? Y para ello, primero hacemos un mapeamiento, ¿no? De las reglas, del ER al relacional. En las reglas que podemos acordarnos, si la relación es 1 a 1, entonces al transformar o al mapear a relacional, la llave del 1 va al otro o viceversa para formar las nuevas tablas, y esas llaves que se heredan se llaman llaves foráneas. Luego, si es 1 a muchos, la regla me dice siempre el 1 manda al muchos. Y la tercera regla, si es muchos a muchos, me dice tengo que crear una tercera tabla relacionadora que me permita asociar las llaves foráneas de las dos tablas que estoy asociando. Cuando es un ISA, hemos dicho que el padre hereda sus llaves a los hijos. Y cuando es un recursivo, se crea una nueva columna en la misma tabla donde la llave primaria se duplica, pero se cambia de nombre para no confundir. Eso hemos hecho. Estamos acá. Step 1. Pero nos falta el paso 2, que es la normalización. Es decir, tenemos que comprobar que el diseño que hemos realizado es bueno. Bien, hay algunos principios del diseño
de modelos relacionales. Entonces, primero las relaciones deben tener una semántica de unicidad. Es decir, debo poder interpretar de una sola manera las relaciones. Otro principio que es la información repetida debe ser evitada. Es decir, no debe haber duplicación. Como algún rato ya les expliqué, ustedes como alumnos están una sola vez en el CIS. Así se cambien de carrera, se cambien de universidad o de facultad, no se va a duplicar su nombre en la otra facultad. Se va a asociar su nombre a otra carrera de otra facultad. Porque cuando hay redundancia, o sea, repetición de información, se llama redundancia. Podemos tener algunas anomalías como inserción, modificación o borrado. ¿Por qué? Porque si tengo en dos o más lugares el mismo dato, puede que inserte a uno y me olvide del otro. Entonces estoy teniendo inconsistencia de base de datos. Voy a tener para la misma información dos datos distintos. Eso no puede pasar. O puedo borrar. De un lugar sí, de otro lugar no. Igual es un problema. Lo mismo con la modificación. Este es el núcleo de lo que vamos a ver ahora. No tiene que haber repetidos, no tiene que haber redundancia. Pero además de eso, tenemos que evitar los valores nulos tanto como sea posible, porque los valores nulos nos ocasionan también problemas. Nos ocasiona dificultades con la interpretación, ¿no? Entonces, no hay disponibilidad, por ejemplo, no tenemos la seguridad de que un dato sea verdadero o falso, o no podemos aplicar algunas situaciones, ¿no? Y además la especificación de join, ¿no? Es decir, join es cuando yo quiero unir tablas para, eso vamos a ver después, quiero unir tablas para encontrar información. Pero si no, la información no está asociada, entonces voy a encontrar problemas al tratar de hacer esa unión. En otras palabras, queremos evitar join espurios, es decir, join que sean inconvenientes para nosotros, ¿no? Aquí tenemos un mal diseño, ¿no? Este es un mal diseño, con mucha redundancia. Entonces, aquí tenemos primero dos llaves, employee number, project number. Y tenemos mezclados en esta tabla empleado-proyecto dos conceptos, el concepto empleado y el concepto proyecto. Concepto empleado tenemos nombre, salario, ¿no? En el concepto título también, como parte de eso. Y en el concepto proyecto tenemos nombre del proyecto, presupuesto, duración y responsabilidad que se tiene responsable del trabajo del empleado en ese proyecto, ¿no? Entonces, si lo vemos tabularmente esta tabla, entonces podemos ver mucha redundancia de datos, ¿no? Primero, aquí tengo el número de empleado, 2, por ejemplo, ¿no? Que es M. Smith. M. Smith se repite 2 veces, pero es una llave primaria, no debería repetirse. Se repite 2 veces su título, ¿no? Que es un analista. Se repite 2 veces su salario. Lo mismo pasa acá en proyecto. Por ejemplo, P1 se repite 2 veces. El nombre del proyecto es instrumentación. Su presupuesto se repite 2 veces, ¿no? Y hay 2 responsables, porque hay 2 personas que trabajan acá. Uno es Joe y M. Smith. Uno dedica 12 horas al mes y otro dedica 24 horas al trabajo. Uno es manager y el otro es analista. Lo mismo acá. Tenemos desarrollo de base de datos. Hay 2 proyectos. Trabajan ahí 2 personas. Y si vamos analizando, hay más casos así, ¿no? Hay 3 aquí.
Ali, que es un ingeniero mecánico, se repite 2 veces. Entonces, este es un mal diseño. Este diseño, en otras palabras, no está normalizado, porque cuando un diseño está normalizado, no tiene que existir redundancia de datos. Y aquí hay redundancia de datos. ¿Qué es redundancia de datos? Datos repetidos. Bien. Entonces, ¿para qué queremos la normalización? Para solucionar ese tipo de malos diseños. Entonces, ¿qué es la normalización? El modelo relacional es importante para diseñar porque puede usarse para expresar estructuras independientes de DBMS. Entonces, al ser todo tan modular, yo puedo transportar fácilmente de MySQL o MySQL a otra plataforma. O la normalización es importante porque es una técnica para verificar la calidad del diseño. Entonces, un buen modelaje conceptual implica también tablas normalizadas. ¿Qué implica esto? Si he hecho un buen modelo de entidad-relación, con seguridad mis tablas van a estar 100% normalizadas y si por ahí me he equivocado en algo, tal vez 99% normalizadas. Entonces, es un control de calidad, la normalización, que hacemos al modelo relacional. ¿Cuál es su objetivo? Es buscar alguna forma de eliminar posibles redundancias, facilitando la renovación y búsqueda de datos. Es decir, de manera que la actualización y buscar datos sea más fácil. Porque si voy a renovar datos en la base de datos, o sea, voy a modificar, voy a actualizar, o voy a borrar, tendría que conocer bien cuántas réplicas tiene. Entonces, tiene 3 réplicas, tengo que actualizar en los 3 lugares. Me he equivocado en uno y ya está todo complicado. Y en la búsqueda igual, ¿cuál de las tablas voy a elegir? La A, la B, la C, ya que en las 3 hay lo mismo. Entonces complica la búsqueda. Entonces, la normalización se basa en el concepto de formas normales. Y decimos que una relación R muy bien está en alguna forma normal si cumple con las restricciones que tiene esa forma normal. Así de simple. Son 5 formas normales, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la forma normal de Boycott, y la cuarta y la quinta que las vamos a ver que existen, pero no las vamos a estudiar porque no vale la pena, son situaciones muy raras. ¿Qué me dice la primera forma normal? La primera forma normal me dice que no debe existir 2 tipos de atributos, ni multivaluados, ni compuestos, ni la combinación de ambos. Entonces, la primera forma normal me dice que todos los atributos deben ser atómicos, ¿no? Eso de atómico significa como concepto de átomo, simple o indivisible. Y el valor de cualquier atributo en una tupla debe ser un valor simple a partir del dominio de ese atributo. Entonces, si el dominio es el carnet, solo puede guardarse el carnet, nada más en ese campo. Cuando un atributo es multivaluado, por ejemplo, aquí tenemos el color de un balón, puede ser multivaluado. Si pensamos en un balón de voleibol tradicional, usualmente los colores predominantes son azul, amarillo y blanco. Y ahora he visto también que hay rojos y verdes, ¿no? Pero no son de un solo color. Eso por los efectos visuales al jugar, ¿no? Entonces el color es un campo valuado, multivaluado. Entonces,
Hay balones, mi casa, amarillos y azules. Hay balones, mi casa, puro blancos. Hay balones Molten de boli que son verdes y rojos. Entonces, como pueden ver, para el atributo color, en ese caso, yo tengo que guardar dos colores. Y cada espacio que reservo me permite guardar un color. Por tanto, esto ya es un problema de primera forma normal porque el valor ya no sería atómico. ¿Qué es un atributo compuesto? Por ejemplo, para el usuario de ese mapa, yo puedo necesitar que la dirección sea más precisa, pese al Google Maps. Entonces, para ese mapa, la dirección puede ser una calle principal, la calle aledaña 1, circundante 1, la calle circundante o aledaña 2, el número de la casa, la zona, tal vez la ubicación en Google Maps y alguna referencia que me ayude a ubicar, ¿no? Una casa de 2 pisos, puerta negra, 2 garajes, algo así. Entonces, como pueden ver, la dirección que puede ser atómica en algún caso, por ejemplo, si vamos al supermercado y por alguna razón nos piden nuestra dirección, a ellos no les interesa tener el detalle completo de la casa, ¿no? De la dirección de la casa. Bastará que pongan en un espacio de texto calle Bolívar 2024, ya, con eso es suficiente. Porque no es el objetivo del supermercado irnos a buscar a nuestras casas, pero sí puede ser importante para CEMAPA encontrar con mucha precisión la casa de una persona, así como para Entel, como para Comteco, etcétera, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un problema de primera forma normal, ¿no? Tenemos departamento, que es la llave primaria, y hay una dependencia funcional de número de departamento a nombre de departamento, a carnet de identidad del jefe y a localización. Pero localización, me dice, es un atributo multivaluado, porque aquí tengo sarco temporal para el departamento 1, que se llama N1, para el departamento 2, Pacata y zona central, y para el departamento 3, el barrio petrolero. Entonces, este no hay problema, es atómico. Estos dos no son atómicos. Por tanto, aquí sí hay un problema. ¿Cómo hacemos? Pues normalizamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? La localización. Porque ese es el problema del multivaluado. Pero la localización, si nos fijamos, no es un atributo suelto. Está asociado al número de departamento. Por tanto, para normalizar, tenemos que sacar ese elemento problema del esquema. Es decir, tenemos que sacar del departamento la localización y conformar una nueva tabla. Pero como no puede salir solito, tenemos que sacar con el número de departamento. Entonces, tenemos acá la ubicación, de ahí ha salido la localización, y el número de departamento, ¿no? Entonces, el número de departamento me determina la localización. Esta flechita es la dependencia funcional. Y la barra negra es la llave primaria. En este caso es una llave primaria compuesta. Porque el número de departamento solito no puede ser llave primaria, porque se va a repetir. Porque si se fijan, la localización del departamento 1 es sarco y temporal. Entonces aquí va a entrar sarco y temporal. Entonces el departamento 1 se puede repetir 2 veces. Y no se debe repetir, por tanto, ¿qué no se va a repetir? La combinación de ambos, ¿no? Entonces D1 sarco, D1 temporal. Entonces ya me elimina el problema acá. Y en el otro caso, se queda todo lo que no es problema.
¿Qué no es problema? El número de departamento, el nombre de departamento y el carnet de identidad del jefe. Todo esto no es problema. Por tanto, eso implica que vamos a crear una nueva entidad, un nuevo concepto departamento, que me va a guardar el número de departamento, el nombre del departamento y el carnet de identidad del jefe. Ahora, aquí la llave es número de departamento, primario. Y aquí la ubicación y la localización es la llave primaria. Pero a su vez, en ubicación, porque ubicación se ha desprendido de departamento, ubicación tiene también como número de departamento una llave foránea. ¿Qué es la llave foránea? La llave foránea, recordando, es lo que nosotros formamos a partir de un relacionamiento cuando transformamos el modelo entidad de relación al modelo relacional. ¿Eso qué implica? Que toda llave foránea o todo relacionamiento se va a transformar en una llave foránea. ¿Y esta llave foránea para qué me sirve? Para saber esta localización, a qué departamento pertenece. Entonces, muy claro, en ubicación, número de departamento y localización es llave primaria, y solo número de departamento es llave foránea para saber esta ubicación, a qué departamento pertenece. Entonces, ahora sí, departamento y ubicación están ambos en primera forma normal. Bien, la segunda forma normal, si bien en la primera forma normal de alguna manera hemos visto la dependencia funcional, pero no es parte específica de la teoría el hecho de hablar de dependencias funcionales. De hecho, hemos dicho la primera forma, una forma normal, lo único que me dice es que tiene que ser, todos los atributos tienen que ser atómicos. Eso significa, quiere decir que no esté ni compuesto, el atributo no debe ser ni compuesto ni multivaluado. Entonces, no hay explícitamente el concepto de dependencia funcional, pero para entender mejor aquí lo hemos usado, pero no es parte del concepto. En cambio aquí sí, ¿no? Dice, la segunda forma normal está basada en el concepto de una total dependencia funcional. Y esta es la clave. Puede haber una dependencia funcional, pero no necesariamente puede ser total. Puede ser dependencia funcional, entre comillas, normal, pero no necesitamos en la segunda forma normal que sea una dependencia funcional habitual. Necesitamos que sea total. Eso lo vamos a explicar en un ejemplo. Ahora, cuando un esquema de relación está en 2FN, primero, si está en una FN, es la primera condición. Y lo segundo, cada atributo no primo A en R es funcionalmente dependiente en su totalidad a la llave primaria de R. Entonces, eso implica que todo atributo del lado izquierdo debe ser totalmente dependiente hacia el lado derecho de sus atributos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo. Empleado proyecto. ¿Está en primera forma normal? Entonces, para ello vamos a ver. Carnet de identidad, todo lo que está en moradito determina el nombre del empleado. Número de proyecto determina las horas. Número de proyecto, más bien. Más carnet de identidad determina las horas que el empleado trabaja en el proyecto. Y nombre de empleado y nombre de proyecto y ubicación determinan dónde está ubicado, a qué proyecto pertenece y la ubicación del proyecto. Entonces aquí hay tres dependencias funcionales prácticamente. Uno es del carnet al nombre, otro es del carnet más el número de proyecto hacia las horas, y el otro es del número de proyecto hacia el nombre del proyecto y hacia la ubicación. Por lo tanto, no está en segunda forma normal porque hay dependencias funcionales parciales. ¿Dónde son las parciales? Acá, horas, por ejemplo.
determina o depende funcionalmente y totalmente de ambos atributos, de carnet y número de proyecto. Pero el nombre del empleado solo depende del carnet, ya no del número de proyecto, por tanto es parcial. El nombre del proyecto, lo mismo, no depende del carnet, es determinada a partir del número de proyecto. Y la ubicación, lo propio, es determinada a partir del número de proyecto. Entonces, acá hay parciales, y la única total es lo que está entre rojo. A partir del carnet y el nombre, determino las horas. ¿Cómo sería normalizando? Tendríamos esta estructura, ¿no? Primero, ¿cuál es el elemento que siempre buscamos? El elemento que nos perjudica es este elemento, el que aquí es total y en los otros hace que sea parcial. Entonces sacamos carnet, número de proyecto y horas y formamos una nueva tabla relacionadora trabajo que tiene carnet, número de proyecto y va hacia horas. Luego tenemos el otro concepto que trabajamos, es el empleado, ¿no? Acá tenemos el empleado por la otra dependencia. Entonces, el empleado me forma carnet de identidad, nombre de empleado con su respectiva dependencia. Y luego tenemos el proyecto, que tiene número de proyecto, determina el nombre del proyecto y la ubicación. Ahora sí, podemos decir que estas tres relaciones están en segunda forma normal porque las horas dependen de estos dos atributos. Entonces, total. Porque el nombre del empleado depende del carnet. Entonces, es total. Porque el nombre del proyecto y la ubicación dependen del número de proyecto. Entonces, es total. Entonces, al haber dependencia funcional total en los tres, entonces, las tres tablas están normalizadas. Bien. Eso es todo, todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Esto no es muy claro en la teoría. Eso de hecho. Pero van a ver que con la práctica, que si alcanzamos lo vamos a hacer mañana o el viernes, si no alcanzamos mañana, van a entender mejor todos estos conceptos. Entonces, nos vemos el día de mañana en clases teóricas. Que tengan muy buenos días. Buen día, hasta luego.